Llegamos a la tercera semana del curso y en la clase de hoy continuaremos estudiando los contenidos de la segunda unidad. En este video analizaremos cuestiones relativas a lo que llamamos la realidad social, es decir, una categoría de análisis que nos permite comprender el contexto histórico en sus planos político, social y económico. Por otra parte, abordaremos dimensiones educativas relacionadas con los saberes, las instituciones y los métodos a partir del resurgimiento de las ciudades medievales. Estas son los talleres artesanales, las universidades y las escuelas municipales. Es importante que recaben en el concepto de corporación, debido a que sustenta el sentido de la organización social y los estudios. Recapitulemos. La semana pasada analizamos el origen de la sociedad feudal y algunas de sus características más importantes. En primer lugar, observamos que entre los siglos V y IX surgieron los reinos romanos germánicos a partir de la fusión de tres legados, germano, romano y cristiano, que entre el siglo X y el siglo XIV se formó la sociedad feudal y que se basó por un lado en relaciones feudo-vasalláticas y por otro en relaciones de servidumbre, y que la Iglesia tuvo un lugar preponderante en términos de regulación de la vida cotidiana de los hombres y las mujeres a través, por ejemplo, de un fuerte disciplinamiento sobre las prácticas corporales y el cuerpo, entre otras. Observamos además que se produjo una expansión rural sostenida sobre la ampliación del área cultivada, la diversificación de los cultivos alimenticios y que aumentó la producción de las tierras gracias a las renovaciones que se hicieron en el mejoramiento de las técnicas de producción y la rotación de los cultivos. Estas transformaciones, junto con el cese de las invasiones y un comienzo de un periodo de paz relativa, repercutieron directamente en la aceleración del ritmo agrícola, el aumento del excedente y el crecimiento de la población hacia los siglos XI y XII. Las consecuencias de este proceso podemos identificarlas en la reactivación del comercio y el resurgimiento de las ciudades. Los centros de la actividad comercial, producto de la reactivación económica, se concentraron en el mar Mediterráneo, dominado en aquel entonces por los musulmanes, el Mar del Norte y Europa del Noroeste. Desde fines del Imperio Romano y durante la llamada Alta Edad Media, en donde asistimos a la ruralización de la sociedad, las ciudades habían perdido su vitalidad cultural, aunque algunas de ellas se habían mantenido como centros religiosos y o administrativos, pero aislados entre sí. La ruralización de la sociedad entonces había desplazado el centro cultural de las ciudades a los monasterios, a los palacios itinerantes y a las grandes cortes señoriales. A partir de la reactivación de la economía, resurgieron nuevas aglomeraciones urbanas al ritmo del auge comercial. Por ello es posible hablar para los siglos XII y XIII de una revolución comercial y una revolución urbana. Para esos siglos, las ciudades medievales pueden ser consideradas en su función económica, en su función productiva, y por eso puede ser llamado como taller urbano, en tanto centro de producción de manufacturas, o sea, gremios, y también pueden ser consideradas en su función cultural, ya que en ellas se produjeron intercambios culturales y simbólicos que contribuyeron a la laicización de la cultura, es decir, se introdujeron nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevas ideas que provenían de culturas no necesariamente ligadas a la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, la cultura árabe. Si tenemos en cuenta el texto de Richard Sennett, El espacio económico, a través de estas fotografías que fueron tomadas en Polonia en 2015, podemos notar algunas de las huellas de las ciudades medievales en el presente, cuando explica de qué modo, a través de los muros y de las ventanas de las casas, se establecía el comercio. Como dice el autor, la economía urbana medieval hacía que la calle fuera muy permeable. Las ciudades se volvieron centros comerciales donde se radicaban las ferias, que se hacían una vez por año y estaban regidas por el calendario religioso,
y los mercados, que funcionaban una vez por semana y que escapaban al control de la Iglesia, y por esto trataba de controlarlas y regularlas. Las personas comerciaban a través de sus ventanas, los patios y los muros, mostraban los productos a quienes caminaban por la calle mediante una innovación en la construcción de las ventanas que tenían postigos de madera y se plegaban y servían como mostradores. A diferencia de las ciudades romanas, el trazado urbano era muy caótico, laberíntico, y había calles sin salida. Las ciudades eran muy insalubres y reinaba la violencia contra las personas, muchas veces provocada incluso por el alcohol que servía como una bebida de placer, pero que, mezclada con otras sustancias, también servían como drogas. Pero además la bebida servía para darse calor, pues la calefacción no existía por entonces y los hogares muy rústicos y precarios solo podían calentarse con braseros. La violencia en las ciudades podía estar destinada a funcionarios corruptos, comerciantes y prestamistas, pero eran frenadas por guardias municipales que ya funcionaban desde el siglo XII en algunas ciudades europeas. Un símbolo de progreso en la ciudad era el pasaje de construcción en madera a la construcción en piedra, y el uso de la piedra, a su vez, permitió la expansión de otro tipo de industrias artesanales y relaciones comerciales. Las ciudades tenían puertas y murallas que servían de protección a posibles atacantes. Las propiedades de la ciudad se distribuían entre los sectores más acomodados, que llamamos el patriciado urbano, el poder político y el clero. Por ejemplo, la cité y el burgo para los primeros y la comuna para las clases menos acomodadas de la escala social urbana. Los productos que llegaban a través de rutas marítimas, fluviales o terrestres pagaban elevados impuestos al llegar a la ciudad, y los comerciantes también debían pagar para poder venderlos en las ferias y en los mercados. Si bien eran entidades autónomas, los espacios urbanos no pueden separarse del área agrícola que la rodea. Como dice Marcela Ginestez, fuera y dentro de las murallas había jardines, huertos y viñedos. La puerta de la muralla era un punto de conjunción de dos mundos, la ciudad y el campo, pero por eso podemos hablar de un todo único. Hacia finales del siglo XIII podemos encontrar los primeros síntomas del estancamiento del desarrollo de la sociedad feudal. La crisis podemos buscarla en los límites que generan sus propios mecanismos de reproducción social, es decir, en sus aspectos estructurales y en factores externos o coyunturales. Lo que podemos notar primero es el freno al desarrollo agrícola, generado por el límite a las roturaciones de nuevas tierras, situación que generó un descenso en el excedente agrario y, por lo tanto, la disminución alimentaria de la población y su drástica reducción. Típico de las sociedades organizadas sobre la base de una economía natural, como la sociedad feudal, es el ciclo carestía-hambre-muerte. Otro aspecto de la crisis que mantiene íntima relación con lo anterior es la crisis monetaria provocada por la reducción de los intercambios comerciales y la consecuente escasez de dinero. Además, las guerras que asolaron Europa, sobre todo Francia e Inglaterra, y la peste negra o la peste bubónica, la pandemia generada en el siglo XIV por las pulgas de las ratas que se colaron entre los cargamentos de los comerciantes, las ropas y los vestidos de las personas que viajaban por diversos motivos religiosos, económicos o culturales hacia Oriente o de Oriente hacia Occidente. Por eso, el 40% de la población europea sufrió drásticamente las consecuencias de la peste. En términos sociales, es una crisis estructural debido al descenso de la producción y de las rentas feudales y el consecuente dislocamiento de la servidumbre feudal, pues los campesinos se liberan de las fuertes cargas en trabajo y prestaciones de otro tipo, buscan vender su mano de obra a nobles que se encuentran en mejor estado económico. Recuerden que la condición de la servidumbre feudal es la sujeción del campesinado a la tierra del señor feudal. Pero esta liberación de la mano de obra conduce a la conformación de una mano de obra asalariada rural,
o campesinos que migran hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Otra cuestión importante es que comenzó el desarrollo de manufacturas domésticas rurales, o lo que se llama industria rural a domicilio. Es decir, en términos muy amplios, los campesinos más o menos acomodados elaboraron sus propios productos, sobre todo textiles, y un intermediario los vendía en el mercado de la ciudad. Esta innovación introdujo las relaciones precapitalistas en el campo. En síntesis, la crisis del feudalismo en el siglo XIV es una crisis de orden social y económico, y por eso Perry Anderson la llama crisis general. Es una crisis económica porque afecta al desarrollo agrícola y las manufacturas, a la vez que es una crisis social porque descienden las rentas feudales, lo que produce, según el autor, un bloqueo de los mecanismos de reproducción del sistema feudal. Hasta aquí llegamos en este video. En el próximo vamos a estudiar las consecuencias que trajo aparejada la crisis del siglo XIV y los fenómenos educativos.